No permitas que Joe Biden se despida como un ancianito adorable que, según su relato, gobernó en 4 años de paz y democracia para el mundo. Más allá de su funesto legado político, castigado en las urnas, hay que decirlo, debemos recordar su extenso prontuario. Y eso incluye su papel deleznable como vicepresidente de Barack Obama en un gobierno nefasto que libró 7 guerras alrededor del mundo. Como les contábamos varias veces, Biden fue crucial como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para invadir Irak en tiempos de Bush. Un republicano, pero con Obama un demócrata, Biden dirigió esa invasión y su hermano hizo fortuna con contratos para reconstruir lo que ellos mismos habían bombardeado. Y su hijo en Ucrania, en una serie de injerencias norteamericanas que terminarían no solo con los Biden ultraenriquecidos, sino con ese cementerio donde han muerto cientos de miles de personas en estos últimos 2 años. Escatológico. Biden comenzó la cacería del heroico Julian Assange en la mayor afrenta contra la libertad de expresión que ha existido y personalmente formó parte del equipo que lideró la Primavera Católica, es decir, el golpe de Estado Vaticano que sacó a Benedicto XVI de la cumbre de la Iglesia y puso en su lugar al ocupa que persiste hasta hoy, al invasor o al secuestrador progresista de la institución más antigua de Occidente. Recordemos todo esto, que por terrorífico no deja de ser apasionante. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Y un 4 de noviembre de aquel año, Obama fue elegido con el 53% de los votos. Biden se convertía en el primer vicepresidente católico de la historia de Estados Unidos. Su oficina, ubicada en el ala oeste de la Casa Blanca, a tan solo 17 metros del despacho oval, estaba decorada como un hotel de lujo. Maderas caoba oscuras, cortinas pesadas, paredes y alfombras azul marino. Colgaban los retratos de los primeros 2 vicepresidentes, el esclavista Thomas Jefferson y John Adams, quien se quejó alguna vez de que ese cargo era el más insignificante jamás ideado por el hombre. Joe cobraba unos $227,000 al año y vivía en un exuberante complejo de 72 acres en Embassy Row, una zona frondosa de la capital al norte de Georgetown, distrito jesuita, donde estudió su hijo Hunter. La hermosa casa de 9,000 pies cuadrados con su propio personal doméstico le deparaba todo tipo de placeres. Al final de cada almuerzo se deleitaba con su postre favorito, brownie con helado. Las agentes femeninas tenían que tolerar uno de los hábitos personales más exhibicionistas del vicepresidente, quien gustaba de tomar el sol y andar completamente desnudo por la piscina mientras les lanzaba alguna miradita picarona cuando no estaba Jill presente. Ella continuó trabajando como profesora de inglés bajo un seudónimo y con custodia del servicio secreto. Sus alumnos no la reconocieron salvo una vez, cuando al final de la clase una estudiante demócrata se acercó a ella en tono amistoso y le susurró: «Sé quién eres y creo que soy la única que lo sabe». Entre asustada y preocupada, Jill, mafiosa, le contestó: «Así es, y seguiremos así si es que quieres seguir viniendo por aquí». Se había contagiado del estilo amenazante de su esposo, que cada mañana cruzaba el pasillo para sentarse junto al presidente en el despacho oval, sin tocar la puerta a menudo, y recibiendo informes sobre el estado de la economía y la inteligencia. Como senador, Biden fue crítico de la acumulación de poder de Dick Cheney, pero una vez que estuvo en la Casa Blanca, intentó acrecentar lo que había hecho su antecesor. En su primera reunión interrumpió a Barack Obama para decirle: «Tranquilo, hombre, tengo 65 años. No
no vas a tener que preocuparte por mis ambiciones presidenciales, pero solo te pido una cosa. Quiero poder hablar cuando lo necesite y quiero ser la última persona con la que hables antes de tomar una decisión. Después de 38 años de servicio público, nunca había pensado bien cómo debía comportarse en este tipo de encuentros. No tuvo problemas en desempeñar el papel de interrogador agresivo que traspasa los límites y se emocionó cuando Barack pronto se sentó con él para pedirle explícitamente que hiciera el papel de polimalo, gritando, prepoteando y discutiendo cada tema. A Biden le nacía. El exdirector del FBI, James Comey, recordó en su libro que Obama llevaba una conversación nítida hacia cierto rumbo cuando de repente el vice intervenía para llevarla hacia otra ruta completamente diferente, a veces incluso divagando ante los disimulados gestos de impaciencia del presidente. Luego de que todos callasen y lo dejaran hablar, Biden hacía un breve silencio y luego Obama retomaba el rumbo que había tomado en principio. You got a real dilemma, Mr. President. I can't go every day, can I? Which you like better, these or these? Joe, they're the same. They capture different moods. Joe, I need some focus here. Comes in there during aviator time, thinks everything. I'm sorry, what's that? I said, Mr. President, you had to be practical. And look, you can drive again, you're going to need a license. You love sports, why don't you volunteer to work for one of the teams around here? Pero había una tercera en discordia, una mujer que Obama no solo respetaba, sino que reverenciaba e incluso temía, la auténtica presidenta de aquel primer periodo que fue Hillary Rodham Clinton, cuyo estilo disciplinado y cerebral imponía una fría autoridad en cada reunión de gabinete. Obama y Hillary provenían de universidades de élite como Columbia y Harvard, donde se habían destacado con altas calificaciones, mientras que Biden había repetido tercer grado y se había graduado de la universidad en el puesto 76 de 86 alumnos. Por eso no sorprende que en las reuniones de la sala de situación, Hillary tuviese en sus manos una carpeta bien gruesa que había leído 3 veces, mientras que Joe divagaba lanzando frases como: más importante que leer libros es saber leer a la gente en el poder. No había que ser un gran lector para darse cuenta de que Obama y Hillary eran igual de belicistas que Biden. Hillary probablemente mucho más que el primero. Tras la decisión unilateral de Clinton de invadir Libia, los 3 colegiados resolvieron aumentar drásticamente el número de tropas de Afganistán, rompiendo con otra promesa más de Barack Obama, que había recibido, recordemos, un inmerecidísimo Premio Nobel a la Paz. Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Desde los cielos, los norteamericanos siguieron repartiendo bombas en ciudades iraquíes y se cargaron a prácticamente 5.000 civiles en cuestión de días. De hecho, Obama, para sacarse un poco de encima a Joe, y completamente consciente de que Lockheed Martin y las grandes compañías del cártel del Military Complex, las industrias de la muerte, lo consideraban un gestor implacable en favor de sus intereses, decidió decirle: Joe, por favor, vete unos meses a Irak, hazte cargo de todo. Hillary en aquella época miraba el nuevo frente, donde pretendía hacer sus maldades, Siria. Y entonces Joe tomó la dirección de aquella invasión que nunca se hubiera realizado sin su inestimable apoyo a Bush. Desde entonces Biden comenzó a visitar una y otra vez las tierras áridas y peligrosas del Medio Oriente. Pasaba 2 o 3 semanas seguidas cada 2 meses. E incluso llegó a pasar su primer día de la independencia como vice de Obama, bebiendo vino dulce y frío en un restaurante suntuoso de Bagdad, donde pequeños niños huérfanos de guerra se asomaban sanguinolientos por la vidriera mendigando comida. Biden no les prestó demasiada atención, puesto que se aprestaba a encabezar una ceremonia militar en el seno de uno de los antiguos palacios de Saddam Hussein, el dictador al que habían condenado a pena de muerte y ahorcado en 2006, sin acordarse de que ellos lo apoyaron oficialmente en los años 80 en la guerra de Irak contra Irán, aunque le vendieron
vendían armas a Irán por debajo de la mesa. Toda esa operación, el famoso escándalo Irán-Contra, se triangulaba desde el aeropuerto de Arkansas cuando Bill Clinton era gobernador y Reagan presidente. Otra vez más, la ficción bipartidista. Oyendo al meollo de la cuestión, la ficción democrática. Entre los soldados que comandaba Biden en Irak se hallaba su hijo Bew, ya más que treintañero, al que tomó por los hombros, le dijo que estaba orgulloso de él y con una sonrisa demagógica le susurró al oído: ese hijo de p*** de Saddam se está revolcando en su tumba ahora mismo. Una suerte de maldición, ya que unos años más tarde Joe se lamentaría de que Bew hubiese estado allí, puesto que nunca dejaron de sospechar que la exposición a pozos de quema tóxicos habría provocado la enfermedad que lo terminó matando. Pero tiempo al tiempo. Por increíble que parezca, a finales de 2009 Barack Obama recibía en sus manos el galardón de Oslo, el Premio Nobel de la Paz, que le había sido asignado por sus promesas de campaña, pese a que ya se encaminaba al saldo fatal de su presidencia: el récord mundial histórico de bombas arrojadas sobre población civil, el presidente estadounidense con más tiempo en guerra durante su mandato y el verdugo de millones de afganos, iraquíes, libios, yemeníes, pakistaníes, ugandeses y nigerianos. Porque en todos esos países mataron gente Obomba, Hillary y Uncle Joe, los tres jinetes del apocalipsis. Y un hombre totalmente distinto a ellos, un heroico, solitario, nocturno, humilde e infatigable periodista, arriesgaría su propia vida para revelarle al mundo las atrocidades de esta banda criminal. Su nombre no era otro que Julian Assange. A principios de 2010, un video anónimo muy, pero muy chocante había aparecido en el buzón de Wikileaks. Cuando Julian Assange lo abrió, se estremecieron todos sus compañeros. Sus ojos eran testigos del horror más descarnado de la raza humana. Assange lo entendía todo, pero no podía dejar de consternarse. Vio el video una y otra vez. Llegaron a caer lágrimas de sus ojos. Sabía que Wikileaks estaba a punto de sacar a la luz un asunto absolutamente nuevo y peligroso: los crímenes más aberrantes del Military Complex. La casa de Wikileaks en Islandia se convirtió en una auténtica guarida, con una gran chimenea de piedra prendida a las 24 horas. Entre tazas de café y chocolate caliente se enredaban los cables de los ordenadores. El ruido de teclas generaba un trance hipnótico. Todos los escombros de unas vidas agitadas, ceniceros repletos de cigarrillos, botellas de agua y hasta un pequeño balde donde Assange hacía gárgaras y se lavaba los dientes para no levantarse al baño más de la cuenta. Los escombros de unas vidas agitadas que desafiaron los límites de la biología, que llegaron a pasar hasta 8 días seguidos sin dormir un minuto. Julian permitió que le cortasen el pelo mientras seguía trabajando, siempre contrarreloj, editando aquel video donde debían reducir al mínimo el ruido estático y todos los zumbidos. Poco a poco fue tomando dimensión de la masacre. El día del ataque, algunos periodistas llegaron a insinuar que la furgoneta con los niños había sido destrozada por los talibanes y no por los americanos, cuando el video demostraba en forma irrefutable quiénes dieron la orden, sabiendo lo que estaban haciendo y cómo se produjo la matanza. Con gran sutileza, Assange eligió una cita de George Orwell como introducción de la pieza. El lenguaje político está diseñado de tal forma que hace que las mentiras parezcan verdades y el asesino respetable, para dar apariencia de solidez al mero viento. El video fue titulado Collateral Murder, asesinato colateral. Era un homenaje al reportero de Reuters acribillado sin piedad cuando estaba herido marchitándose en el suelo. Todo por el falaz argumento de que al ser rescatado, las reglas de la guerra permitían matarlo. No le habían disparado los talibanes, le dispararon y lo remataron los americanos. El 5 de abril de 2010, en una rueda de prensa convocada en Washington, en las mismísimas entrañas del monstruo enemigo, Collateral Murder fue proyectada ante los ojos del mundo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Aquel día, a mis 15 años de edad, decidí que sería periodista. Era media mañana en los Estados Unidos. La sala se encontraba atestada de reporteros y cuando la cinta acabó se hizo silencio sepulcral. En las mejillas de mis colegas rodaban lágrimas de dolor,
de ira, de impotencia. Se daban cuenta que no solamente nuestros semejantes eran aniquilados con impunidad por los sicarios de los poderosos, sino que los propios medios donde ellos trabajaban eran cómplices abiertos del ardid. El Pentágono comenzó a espiar a Julian buscando determinar en todo momento su paradero mientras permaneciera en el país. Consciente de que se estaba jugando la vida, huyó poco antes de que fuera demasiado tarde. Fue su último viaje a los Estados Unidos, y abundan sospechas hasta hoy que si se quedaba un día más, terminaría en un sospechoso accidente. Fue Biden, con sus manos manchadas de sangre, quien tuvo que salir a dar la cara en nombre del gobierno americano en una entrevista para la NBC. Cuando le preguntaron por Assange, no tuvo pudor en tildarlo él, el genocida, de terrorista de alta tecnología. Should the United States do something to stop Mr. Assange? We're looking at that right now. The Justice Department is taking a look at that, and I'm not going to comment on that process. You think he is a criminal? If he conspired to get these classified documents with a member of the U.S. military, that's fundamentally different than if somebody drops on your lap, here, David, you're a press person, here is classified material. Mitch McConnell says he's a high-tech terrorist. Others say this is akin to the Pentagon Papers. Where do you come down? I would argue that it's closer to being a high-tech terrorist than the Pentagon Papers. Habría que preguntarse quiénes son los verdaderos terroristas, ¿no? Por lo pronto podemos decir que el estilo norteamericano de Joe y su verborragia banal no le caía nada bien a los políticos extranjeros. Un exfuncionario británico que asistía seguido a la Casa Blanca remarcó: Joe es como una llave de paso de agua que puedes abrir pero que nunca puedes cerrar. Cuidado, puedes llegar a ahogarte. Y eso se notaba frente a las cámaras. Pero antes de seguir, no te olvides de visitar nuestro documental sobre la fascinante y ejemplar historia de Julian Assange y Wikileaks. Un hombre que cambió al mundo, que enfrentó un calvario por hacerlo, que incomodó a los políticos de todos los colores, incluyendo a Chávez, incluyendo a los Kirchner, incluyendo al propio Trump, y que milagrosamente hoy comparte con su familia. Por una vez un final feliz. La fascinante historia de Julian Assange estará al final de este documental para que puedas verlo. No te lo pierdas. Pero bueno, como les digo, esa torrencialidad de Biden, esa personalidad excesiva de su época de vendedor de autos usados en la chatarrería de su padre, se expresó por ejemplo en la celebración del Día de San Patricio de 2010, cuando lamentó la muerte de la madre del primer ministro irlandés Brian Cowen. Dios la tenga en su gloria, dijo ante el mandatario, que quedó un poco asombrado, ya que su pobre madre seguía viva y saludable. De hecho, estaba allí mismo presenciando la escena. Demasiado tarde se dio cuenta Biden de que en realidad era el padre quien acababa de fallecer y estropeó todo aún más, queriendo aclararlo. But the Taoiseach knows a lot about it. His mom lived in Long Island for 10 years or so. God rest her soul. And although she's... Wait, your mom's still alive as your dad passed. God bless her soul. I gotta get this straight. En Madrid se encontró con el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el gran cruzado progre abocado a exportar las medidas de la ingeniería social progre estadounidense a América Latina, tras pasarlas primero por España, y conversó luego con el nefasto rey Juan Carlos, que estuvo tentado de lanzarle como a Chávez un ¿por qué no te callas? En 2011 Biden viajó hasta Rusia para encontrarse en el Kremlin con el mismísimo Putin, y cuando este le mostró su sala solemnemente decorada, Joe le replicó con una sonrisa bien provocativa: es sorprendente lo que hace el capitalismo, ¿verdad, Vladimir? Luego le estrechó la mano, se animó a ver de frente esa gélida mirada de agente de la KGB y le confesó: señor primer ministro, lo veo a sus ojos y dudo mucho que tenga alma. Estaba parodiando la vez que George Bush le había dicho a Putin, su íntimo amigo, que había mirado a través de sus ojos y había encontrado su alma. I found it to be very straightforward and trustworthy. We had a very good dialogue. I was able to get a sense of his soul
He's a man deeply committed to his country and the best interests of his country. Biden sintió el sudor frío por un momento y hasta se preguntó si no acabaría envenenado antes de la cena, de lo cual le dio testimonio a su asesor en política exterior, Antony Blinken, el actual secretario de Estado. Pero entonces Putin mostró una de sus sonrisas enigmáticas y le respondió: Joe, creo que nos entendemos. Eres un hombre parecido a mí, al fin y al cabo. Parece que Joe se sentía mucho más familiarizado con los sionistas, a pesar de que insistió con sus bromas peligrosas. En 2011 caminó por Jerusalén junto con Benjamin Netanyahu, que le hablaba sobre sus planes de defensa militar en el contexto convulsionado de Medio Oriente, cuando de repente Biden se sacó sus anteojos de sol y lo interrumpió. ¿Sabes, Bibi? Mi padre solía decirme que no tenía sentido morir en una cruz pequeña. Netanyahu se detuvo un momento, lo miró con extrañeza y siguió hablando como si no lo hubiese escuchado. Ese encuentro deterioró su vieja amistad, ya que Bibi no podía entender por qué Joe era el único dentro de la cúpula de la Casa Blanca que se oponía a la operación para matar a Osama Bin Laden. Eso sí, ningún reparo para las matanzas habituales y el sistema de apartheid contra los palestinos. En palabras de Joe, él es un sionista y no hace falta ser judío para ser sionista. There is this inextricable tie between culture, religion, ethnicity that most people don't fully understand. That is unique and, how can I say it? Strong with Jews worldwide. There is a, I mean, you know, I used to say early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. El argumento que repetía y repetía Biden en el búnker del Pentágono, su objeción contra el plan de matar a Osama, era que si la operación fracasaba el gobierno iba a perder la confianza y la popularidad en vista a las elecciones próximas. Pero Hillary miraba a Obama, Obama le respondía con la mirada a Hillary y ambos luego miraban a Biden y le insistían como un abuelo mañoso que no iban a fallar, como si estuvieran perfectamente seguros de hecho antes de que ocurriese, como si ya supieran desde toda la vida dónde estaba Bin Laden, lo cual de hecho así es, porque Bill Clinton tuvo la posibilidad de matarlo y no lo hizo, por ejemplo, o porque Bush, cuya familia era socia con Arbusto Energy de la familia Bin Laden, permitió que toda la familia se vaya de Estados Unidos en las horas previas del 11 de septiembre. Es que Osama, no me cansaré de repetirlo, fue una creación de George Bush padre, vicepresidente de Reagan, que el Senado designó oficialmente al frente de los talibanes y financió abiertamente en los años 80 para frenar la invasión rusa. Al-Qaeda es una creación netamente americana, y luego lo utilizarían como el pretexto para todas estas invasiones genocidas. Pero bueno, la cosa llegó a ponerse tan densa que en un momento Barack Obama se sentó ante Joe y le dijo: oye, old man, oye viejo, tengo que dibujártelo, no te preocupes, hoy terminamos con Osama, ¿qué parte no entiendes? Solo faltó que le hicieran el doble guiño del jefe Gorgory. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. El único que defendía tibiamente la extraña postura cautelosa de Biden era precisamente Blinken, pero el resto ya no soportaba ver a Joe inquieto, irritado, interrumpiendo y discutiendo cada comentario sobre la misión. Robert Gates, el secretario de defensa de aquella época, confesaría más tarde en sus memorias que en aquella época tenía ganas de golpearlo en la cara, y en cualquier otra época también, ya que Biden había estado equivocado siempre con respecto a casi todos los asuntos de política exterior y seguridad nacional de las últimas 4 décadas. Biden le devolvería el guante en una entrevista posterior, diciendo que Gates estaba molesto porque había cuestionado la autoridad de los militares. ¿Y sabes qué?, dijo Joe, creo que Washington y Jefferson tenían toda la razón. La guerra es demasiado importante como para dejarla a los generales. No son ellos los que deben decidir, su trabajo es ejecutar, y nosotros los políticos damos las órdenes. Y eso fue justamente lo que hicieron un 2 de mayo del 2011, cuando la sala de situación de la Casa Blanca se convirtió en una suerte de cine donde Obama, Hillary, Joe y todo el séquito observaban una pantalla que transmitía un grupo comando adentrándose en una extensa residencia escondida en la ciudad pakistaní de Abbottabad, subiendo al tercer piso para balear a Osama Bin Laden y a su hijo. Joe, exasperado, se paró y le dijo: te lo dije a Gates, estaba en Pakistán, teníamos que invadir Pakistán en un principio. Gates, sardónico, le contestó: no hizo falta invadir Pakistán y lo estamos matando de todas
todas formas. Y Hillary una vez más los miró con ironía y desdén, puesto que ella sabía por lo menos hace 14 años que Obama estaría allí en ese preciso instante. Cuando dieron el aviso de su muerte, todo el equipo en la sala lo celebró como si fuera un gol, a los gritos, a los abrazos, dándose palmadas y chiflando. El único que parecía todavía consternado era Joe, cuya introspección fue interrumpida por Blinken para decirle que mejore esa cara, que lo habían logrado. ¿Por qué el vice estaba así?, se preguntaban. Lo cierto es que durante todos esos meses había recibido llamadas de su hermano James advirtiéndole que su empresa, Hillstone International, estaba tratando de concretar un negocio de $1.500 millones para construir casas en Irak y que temía que la muerte del líder de Al Qaeda desestabilizase a la región. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Con mucha suerte, en junio, apenas un mes después, James consiguió cerrar el acuerdo a través de una firma coreana llamada Track Development Group, que a su vez estaba recibiendo millones por parte del gobierno títere iraquí del primer ministro Nouri al-Maliki. Miren esta foto de al-Maliki con Biden. Biden y toda su prole se convirtieron en billonarios a partir de la invasión genocida de Irak. Miren esto. Es ahí el panorama donde comienza una historia de corrupción espantosa de la familia Biden con la guerra. Las casas que Estados Unidos bombardea, con el gobierno títere de Irak, el propio Biden acuerda reconstruirlas. ¿Y quién va a ser el que reconstruya estas casas? Por ejemplo, 1.000 casas, concretamente en este caso, 1.000 apartamentos arrasados de gente que terminó en la calle por las bombas norteamericanas, que acabaron con sus hijos, con sus abuelas, con sus vecinos. El hermano de Biden. Así como se los digo, así como dicen, no, pero esto no puede ser, esto ni Pablo Iglesias, esto ni Cristina Kirchner llega a esto. Ni los más corruptos, ni Maduro. Bueno, Biden sí. El hermano de Biden, James Biden, que vivió toda su vida de ser hermano de Biden, que tenía un club nocturno, que hubo que cerrarlo, involucrado en todo tipo de asuntos y desmanejos, obtiene un contrato billonario para reconstruir estas viviendas aniquiladas que nunca se reconstruyen. Pero el dinero se lo embolsó. Los Biden usaban la guerra como un negocio personal y no solamente ganaron muchos dólares, también muchos enemigos. Una soleada mañana de octubre de aquel año, en su mansión de $600.000 en la Florida, Francis, el borracho homicida, estaba en calzones tomando una medida de vodka junto a su novia, cuando recibió un extraño paquete que afirmaba provenir de la India. Al abrirlo se esparció como una nube de polvo blanco por el aire. Frank pensó que era uno de sus amigos nocturnos que le mandaba un bello obsequio de coca, pero cuando sus ojos empezaron a irritar y sintió mareos, llamó inmediatamente a su seguridad. We live in a crazy world, so thank God everything is good and all is well. And I spent a simple, restful night at the hospital. They kept me for observation. I'm fine and Jim Dandy, as you can see. And I want to thank everybody for their help and their concern. Pocos minutos después llegaron agentes de la CIA con mascarillas antigas para evacuar el área y tomar una muestra de aquel polvo blanco. Puede ser anthrax, sentenció uno de ellos ante la mirada aterrorizada de Frank Biden. Había un antecedente muy significativo. Días después del 11 de septiembre, varios paquetes con ese polvo habían matado a 5 políticos importantes del Capitolio y enfermado a otros 17. El FBI descubrió luego de una larga investigación que uno de los que habían orquestado estos envíos asesinos era Bruce Evans, un científico del propio gobierno norteamericano, quien se quitó la vida misteriosamente en julio de 2008. Pero Francis, señores, también estaba metido en tramoyas turbias. En aquella época era el principal embajador de Hand in Hand Ministries, una ONG fundada por un sacerdote jesuita que le ofrecía becas a niños pobres de los Apalaches y Latinoamérica. Y no tenía problema en disimularlo, ya que cuando un diario le preguntó qué rol ocupaba él, Frank simplemente dijo: yo soy el pez gordo. Y vaya que era gordo. 2 años después se había convertido en el presidente de Mavericks in Education, un programa educacional que en sus palabras era una misión de Dios que le había encargado específicamente a él, el borracho asesino que se cargó un padre de familia que vivía como un rey y no se dignó siquiera a devolverle un centavo a las huérfanas y seguía conduciendo ebrio y a toda velocidad. Toda esa misión cristiana la cumplía vistiendo trajes de $5.000 la unidad y montando un jet privado que surcaba los cielos de Estados Unidos y América Latina para presionar a funcionarios locales de que apoyasen el programa con subvenciones, es decir, con impuestos robados a los pobres del continente, recaudando así fondos para construir escuelas jesuíticas mientras él se cobraba un
salario de 6 cifras. Frank a veces usaba sacos con el sello presidencial en las reuniones, es decir, le robaba la ropa a Joe y se presentaba permanentemente como el hermano del vicepresidente de Estados Unidos en las escuelas y en las oficinas de México, de Venezuela, de Honduras, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Argentina y sobre todo de la Nicaragua del dictador comunista Daniel Ortega, a quien también le dedicamos 2 documentales virales. Para 2011, cuando Maverick ya había construido 6 establecimientos con más de 2.500 alumnos, se destapó que su administración estaba repleta de malversaciones, cheques sin fondo, fraudes y deudas otra vez como las que dejó en California cuando se dio a la fuga y que lo llevaron a demandas colosales. Meses antes de recibir esa carta con Anthrax, Frank se había fugado de un día para el otro de Managua con el argumento de que había contraído una infección bacteriana. Nunca más regresó. Pero casualidad o no, justo después de hacer una última visita a Buenos Aires, se produjo una crisis diplomática entre Cristina y Obama, cuando quisieron retener un avión militar estadounidense en el aeropuerto de Ezeiza que contenía carga sensitiva, pero no estaba declarada. Con esa prepotencia imperial, Hillary y Joe le exigieron al embajador argentino que diese razones formales y pidiese disculpas por semejante demora, en un momento en el que el kirchnerismo estaba fortaleciendo sus lazos con Rusia y con China. El clan Biden era verdaderamente cosmopolita. Al mismo tiempo, Jill y Michelle Obama estaban fundando la iniciativa nacional Joining Force para apoyar a las familias de los miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el Medio Oriente. Luego viajaron hacia el Cuerno de África, ofreciendo una campaña de concientización de la hambruna organizada por la agencia USAID, muy conocida en América Latina por realizar la esterilización forzosa a 300.000 mujeres aborígenes peruanas con dinero robado a los contribuyentes americanos durante la dictadura de Alberto Fujimori. Pero no contento con ello, un año después, Joe incitó a su esposa Jill a que haga propaganda belicista infantil. Jill escribió un libro para niños titulado No lo olviden, Dios bendiga a nuestras tropas, que trata sobre una pequeña llamada Natalie que se siente orgullosa de su padre soldado y le envía galletas y golosinas. Su padre, que tal vez mataba prisioneros o mataba selectivamente periodistas. Todo lo que mostraron Assange y Wikileaks. Vuelvo a recomendar el video, véanlo. Pero no a todos los niños les gustó el libro, ya que cuando fue la Navidad y Jill fue con el texto a una escuela de Maryland, un pequeño alumnito se hartó de tanta publicidad militarista y le gritó que cierre su boca. Miren. So when my son was away, my granddaughter, just like you kids, really missed her daddy. So I wrote this book to tell other kids, because there's lots of kids who don't know what it's like. Ese sí que es un héroe nacional americano. Al matrimonio Biden le costaba simpatizar con los pequeños. En vez de llevarla a Disney o a otro parque divertido, para su cumpleaños 14, Jill invitó a su nieta Finnegan a la República Democrática del Congo, a conocer a las víctimas quemadas y mutiladas por la guerra en un hospital de Kinshasa. A Joe esto le pareció too much, y para sus próximas vacaciones decidió cambiar el destino de Finnegan, que además de soportar los excesos y las escenas humillantes de Hunter, su padre borracho, tuvo que pasar un día entero escuchando a su abuelo darle lecciones sobre el Holocausto en un campo de concentración de Baviera, mientras observaba con horror las fosas comunes donde miles de inocentes fueron eliminados por los nazis repudiables. Joe le dijo: "Mira, el padre de Anthony murió aquí", a lo que Blinken contestó: "Mi padre no murió, Joe", y Joe le dijo: "Tú cállate la boca, si no la historia pierde gracia". Luego viajaron en el Air Force Two a Beijing, donde el abuelo se salteó una parte de la agenda oficial y escapó hacia un comedor popular donde le hizo probar a Finnegan un estofado oscuro y espeso, lleno de pedazos de hígado y aros de intestino, que la pobre adolescente acabó vomitando en el baño. Pero a Joe le gustó tanto que el dueño decidió cambiarle el nombre a Plato Especial Joe Biden. No estaba haciendo política ni turismo, sino concretando negocios particulares con su hijo Hunter, su amigo Devon Archer y el hijastro de John Kerry, Christopher Hein, heredero de la famosa marca de mostaza. Qué buena que es, ¿o no? Hunter y Archer, que tuvo la decencia de pagarse su propio boleto de avión, cerraron un jugoso trato con Boy. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno,
Escuchen esto porque no lo van a poder creer. Un proyecto tecnológico de reconocimiento facial llamado MEGV, el primer paso indispensable para el polémico sistema de crédito social totalitario que hoy escandaliza a todo el mundo. La aplicación, inicialmente desarrollada por programadores estadounidenses, proporcionó a la policía china un acceso fácil periódico a datos que detallan la actividad religiosa, el tipo de sangre e incluso la cantidad de electricidad que utilizan los musulmanes de la minoría étnica que vive en la provincia de Xinjiang. Otro socio de MEGV era Alibaba Group Holding de Jack Ma, el magnate chino más famoso que recientemente ha caído en desgracia por levantar demasiado la cabeza. Pero la cosa no queda allí, señores. En algunos contratos figura otro asociado clave, prestador del laboratorio y de los ingenieros de MEGV, Microsoft Research Asia, el polo tecnológico de Bill Gates en China. Sí, Biden, Bill Gates, el Partido Comunista de Beijing y la ingeniería social distópica. Los tentáculos de la familia Biden se repartían a lo largo de los gobiernos más poderosos y de las corporaciones más influyentes. Cuando asumió como vice, Joe le había otorgado a su sobrina Missy Owens un cargo como subjefa de gabinete en el Departamento de Energía y Sostenibilidad, para luego reubicarla como directora de Asuntos Públicos de Coca-Cola. En un evento para el Día de San Patricio, el vicepresidente le exigió al público que aplaudiesen a su sobrina. «Levántate, cariño, deja que la gente te ame». Y luego agarró a solas al presidente de Coca-Cola, Donald Keough, lo abrazó en un tono entre amigable y ampón y le comentó: «Ella representa la marca en Nueva York, solo quiero que sepas eso, cuídala muy bien». Pero aquella decisión terminaría siendo perjudicial al tensar las relaciones entre ambos clanes. El trabajo de Missy comenzó a confrontarse directamente con un nuevo proyecto gubernamental de la primera dama, puesto que, como todo socialista, no puede soportar no inmiscuirse en los ámbitos privados ajenos, Michelle Obama emprendió una cruzada contra la obesidad infantil y la mala alimentación. La esposa de Barack, de hecho, llevó adelante una arremetida contra la venta de refrescos precisamente en Nueva York con el auxilio del alcalde Michael Bloomberg, que llegó a prohibir las bebidas azucaradas en envases grandes. En una reunión que juntó a varios políticos y directivos de la compañía en una mesa larguísima, Missy decidió sentarse justo enfrente de Michelle con una botella tradicional de Coca-Cola que decía exceso en azúcares. Cada vez que tomaba un sorbo del sorbete, buscaba sus ojos, con una mirada provocativa que recordaba la de su tío. La primera dama se vengó de manera indirecta a través del Cuarto Poder, sus medios aliados de comunicación. Pocos días más tarde, en plena campaña de 2012, el editor ejecutivo del New York Times, Bill Keller, lanzó un artículo estruendoso, instando a Obama a prescindir de Joe Biden y reemplazarlo por su entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton. Joe intentaba buscar popularidad en forma desesperada. En mayo de aquel año apareció en el programa Meet the Press para apoyar algo que nunca había hecho en su extensa carrera política, donde de hecho se desempeñó como un conservador racista, un autodenominado gladiador pro vida y un homófobo recalcitrante. Actitud que desde esta casa repudiamos. Pero ahora, Biden se vistió de arcoíris y pasó a apoyar el matrimonio gay. Ante el presentador David Gregory sentenció: «Estoy absolutamente cómodo con el hecho de que los hombres se casen con hombres y las mujeres se casen con mujeres. Deben tener los mismos derechos, las mismas libertades civiles». Y estoy de acuerdo, pero más libertades aún tendría todo el mundo si el matrimonio deja de ser regulado y legislado por el Estado. Biden había votado a favor de la ley Don't Tell, Don't Ask, que prohibía a los varones homosexuales participar en actividades militares, y que en 1996 fue uno de los 85 senadores que aprobaron la ley de defensa del matrimonio, permitiendo a los estados no reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, y que en el debate vicepresidencial de 2008, como si faltase algo, dijo que él y el propio Barack Obama no apoyaban las nupcias del mismo sexo. Miren. Senator, do you support gay marriage? No, Barack Obama nor I support redefining from a civil side what constitutes marriage. We do not support that.
That is basically a decision to be able to be left to the faith and people who practice their faith, the determination what you call it. Era un paso más en la deconstrucción progresista. Unos meses atrás había visitado el Vaticano luego de que la Iglesia intensificase su supervisión hacia las monjas estadounidenses por sus posturas izquierdistas. El vice se reunió con Benedicto XVI, a quien ya le estaban serruchando el piso meticulosamente, y con un atrevimiento pasmoso, más viniendo de un supuesto católico, no solo no le besó el anillo piscatori, sino que además habló en nombre de las monjas y le dijo: relájese. Ya estaba gestando junto con los Clinton, George Soros y Podesta la famosa primavera católica. Resumiendo la primera, los Clinton, Soros y John Podesta no estuvieron detrás únicamente de las llamadas primaveras árabes. Tal y como reveló Wikileaks, entre febrero y octubre del 2012, Podesta y Sandy Newman intercambiaron correos electrónicos donde debatían cómo instaurar lo que llamaron una primavera católica. No son muy creativos. Newman presidía Voces por el Progreso, un lobby de millonarios misántropos, filántropos, identificados firmemente con la izquierda y el Partido Demócrata, y abocados a hacer grandes negocios con el ambientalismo, las políticas de género y el control de natalidad. Por su parte, Podesta, católico por herencia italiana, abogado de la mafia de Chicago, egresado y profesor de la Jesuítica Universidad de Georgetown, se desempeñaba en aquel entonces como asesor principal del presidente Barack Obama, y al mismo tiempo con la antelación que le acostumbra, puesto que es un Maquiavelo con genio y todo, oficiaba como jefe de la campaña de Hillary Clinton de cara a las elecciones de 2016, en las cuales, ya todos lo sabemos, Francisco jugaría un rol clave. A propósito, Podesta fue mentor de Hunter Biden, el peculiar hijo del actual presidente, que también es un autodenominado católico, y en aquel entonces era vice de Obama y colaboró enfáticamente con esta operación. Hunter, un drogón extraviado que se acostó con la viuda de su hermano un día después de que lo entierren, entre otras bellezas, fue alumno de Podesta en Georgetown, y gracias a él, a Podesta, se salvó de ser posiblemente secuestrado en la Nicaragua sandinista, ya que integraba un grupo de jóvenes adherentes a la teología de la liberación, una doctrina marxista infiltrada en la iglesia por la KGB, que estaba a punto de llevárselo a este viaje muy dudoso y muy riesgoso, a sabiendas que era hijo de un pujante senador. Hunter también tiene un socio vinculado a los bancos vaticanos que controla Bergoglio, metido en negocios extremadamente turbios en Ucrania y en China. Así que video muy recomendado que dejaré al final de este para que puedan ver. Pero bueno, volviendo a los mails de la discordia, el omnipresente John Podesta escribió textual que debían plantar las semillas de una revolución dentro del catolicismo. Y junto a Sandy Newman indagaban quién podría ser el hombre apropiado para desterrar de una vez por todas a Benedicto y su séquito. Newman advirtió estar recabando apoyo entre los obispos de Estados Unidos, teólogos de prestigio, que incluyó ex profeso a un foro semisecreto de católicos progresistas, liderado por el arzobispo de Washington Theodore McCarrick, el único sacerdote miembro del Foro Económico Mundial, y que no por casualidad era apodado el confesor de Bill Gates, ya que alternaba sus operaciones político-clericales en favor de Hillary, Joe Biden, John Kerry o Nancy Pelosi, con jugosos convenios establecidos por la fundación del creador de Microsoft. Recordemos que el clero católico en Estados Unidos regentea de por sí un negocio billonario, producto de sus instituciones educativas y científicas, cuyo lobby lideran indiscutiblemente los jesuitas. Y en el caso de McCarrick, estamos hablando de uno muy poderoso, que pese a ser expulsado de la secundaria jesuita, colegio de Xavier, por mala conducta en su juventud, logró sortear el obstáculo y llegar a la cima de la Iglesia de Estados Unidos, para perpetrar y encubrir desde allí abominables delitos. Ya lo verán. Pero paso a paso, estas bellísimas personas, Podesta, Hillary y McCarrick, no se conformaron con dirigir ataques minuciosamente planificados contra Benedicto, ataques que usaron como vehículo la amplia red de medios de comunicación financiados por Soros. También sabían que necesitaban mucho más para desestabilizar al octogenario Papa Teutón. Lo más urgente era blanquear el oscuro pasado
de su candidato para reemplazarlo, para lo cual recurrieron a la asesoría de una rectora de Georgetown, amiga de Biden y Podesta, Kathleen Kennedy, abogada del histórico clan demócrata. Y Kennedy unió fuerzas a su vez con su colega Tara McGuinness, otra académica jesuita laica, feminista, abortista, millonaria y hasta el día de hoy miembro del directorio de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, que posee gran parte del monopolio de la información en Internet, siendo el mayor accionista de Google y de YouTube. Por ende, no se sorprendan si este video desaparece. Buen momento para darle like y difundirlo en todas sus redes y grupos si no lo han hecho aún. Ambas señoritas reescribieron con maestría orwelliana el terrible pasado de Bergoglio, un sujeto que llegó a ser odiado unánimemente por sus pares tras entregarle a sus socios de la dictadura de Videla, a Orlando Llorio, a Fran Shalix y a catequistas como María Emilia Mignone, que fue torturada, violada y arrojada aún viva al Río de la Plata desde uno de los famosos vuelos de la muerte. La operación, como todos sabemos, fue un verdadero éxito, y Biden fue en persona a atestiguar su culminación el 13 de marzo de 2013, cuando el Papa Francisco se asomó en el balcón de la Basílica de San Pedro ante más de 200.000 fieles, en los que incluía también a antiguos adversarios políticos como Cristina Kirchner y a otros mandatarios como el mexicano Enrique Peña Nieto y la alemana Angela Merkel. Joe tampoco besó el anillo del nuevo pontífice, pero se saludaron y Francisco le susurró "Thank you". No era para menos. 3 años más tarde, de la mano de Joe y de Podesta, daría un discurso triunfal en el Congreso de Estados Unidos, único en la historia, e inauguraría, como líder espiritual del progresismo globalista internacional, o al menos en Occidente, la benemérita Agenda 2030 en el edificio Rockefeller de las Naciones Unidas. Joe estaba tan obsesionado en convertirse en mandatario que días después de que Barack Obama ganase la reelección de 2012, cometió un lapsus freudiano durante una celebración en la Sociedad Estatal de Iowa, diciéndole a los asistentes: "Estoy orgulloso de ser presidente de Estados Unidos". Su hijo Beau tuvo que corregirlo de inmediato, pero aquella misma noche su padre recibió un grupo de peces gordos en el observatorio naval, entre los que se contaban el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, un tipo muy turbio, y la presidente de Planned Parenthood, Cecil Richard, muy cercana al antiguo director de esta organización abortista, que era ni más ni menos que William Gates Sr., padre de Bill Gates. Joe sabía que tenía que luchar contra las poderosísimas ambiciones de Hillary Clinton, la esposa del hombre que lo puso allí. Cuando fue al programa This Morning, junto con Barack, tuvo que aceptar un acto de dura crueldad. Cuando Obama comentó: "Sospecho que puede haber otros potenciales candidatos para 2016, pero tenemos a una extraordinaria secretaria de Estado que hizo un gran trabajo para nosotros, para Joe y para mí", y luego miró a su vice con una sonrisa malvada. Biden fue a dar un discurso al comité de AIPAC, el mayor lobby sionista de todos los Estados Unidos. Ante la atenta mirada de Bibi Netanyahu, afirmó que defendería la seguridad de Israel mientras él fuera presidente, que insisto no lo era, y esta vez acusó a Irán de tener armas nucleares. Our deep commitment to the security of the state of Israel. That has not changed. That will not change as long as I and he are President and Vice President of the United States. So we have a shared strategic commitment. Let me make clear what that commitment is. It is to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon, period. Period. De allí la famosa locución, "I am a Zionist". There is this inextricable tie between culture, religion, ethnicity that most people don't fully understand. That is unique and, how can I say it? So strong with Jews worldwide. There is a, I mean, you know, I used to say early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist.
You don't have to be a Jew to be a Zionist. Prácticamente no descansaba. También buscó ganarse el visto bueno de una de las dinastías norteamericanas más poderosas de todos los tiempos, el clan Rockefeller. Y lo hizo de una forma bastante astuta. Convirtió el evento anual de recaudación de fondos para el Partido Demócrata de Virginia en un homenaje a Jay Rockefeller y a su medio siglo de servicio como senador. Lo llenó de elogios durante 30 largos minutos y pidió a los votantes virginianos que den otro Rockefeller tan bueno como este. Difícilmente podríamos concederle el atributo de la bondad a Jay Rockefeller. Como bisnieto del legendario petrolero John D., fue uno de los varios miembros de esta familia que estaba metido de lleno en la política del país, pero era el único que ocupó un cargo como demócrata. Trabajó para el Cuerpo de Paz bajo el presidente John Fitzgerald Kennedy, era un gran amigo de su hermano Robert F. Kennedy y conocía a Biden desde sus viejas épocas de Delaware, siendo miembros del Council on Foreign Relations ambos y cosechando una alianza de décadas que incluyó el apoyo a la invasión genocida a Irak y Afganistán, donde por supuesto Chevron haría grandes negocios petroleros y gasíferos, me refiero a la compañía de la familia. Jay se opuso a que los fiscales investigasen las torturas que había cometido la CIA en el mandato de Bush, presentó una ley para regular la violencia en la televisión y quiso impugnar a la Agencia de Seguridad Nacional luego de que Edward Snowden destapase el espionaje masivo aquel mismo año. No podía coincidir más con Joe Biden, pero había un solo problema, que Rockefeller era un gran aliado de los Clinton y se sentía obligado a colaborar con Hillary. Senator Rockefeller. Unbelievable. Senator Rockefeller, I'm shooting some video for Hillary Clinton's website, and I wondered if you could tell me, what do you think President Clinton's visit today, plus Hillary Clinton's recent visits, might do for this state? A tremendous amount already. And just the fact that Bill Clinton is coming is incredibly important for West Virginia. West Virginia, I think, is a lot closer than most people think. And the fact that she came and the fact that he will be here very shortly and will speak very strongly like he did in Florida, don't you think he didn't make a big difference in Florida, and he'll make the same difference here? People like him a lot here. Biden trató de sellar pactos por todas partes, incluso entre los mandatarios latinoamericanos, para ganarse de alguna manera a los votantes latinos. Con 16 viajes, fue el vicepresidente estadounidense que más veces visitó la región en toda la historia. Asistió a la toma de posesión de Dilma Rousseff en Brasilia, donde tuvo un encuentro bastante amistoso con Nicolás Maduro, el canciller de la dictadura chavista por aquella época, quien le ofreció una relación respetuosa. Y la tuvieron, tan respetuosa que se ha vuelto cómplice. Ahora muchos se sorprenden de la tibieza de Biden ante Venezuela, pero nosotros les revelamos el siniestro pacto de Biden y Maduro hace tan solo algunos días. Video recomendado si no lo han visto todavía y si quieren comprender de fondo por qué el régimen sigue en pie. Pero bueno, también se presentó en Costa Rica para la cumbre del sistema de la integración centroamericana, donde mantuvo diálogos extensos con el comunista Mauricio Funes del Salvador, por entonces asesorado por un joven publicista de izquierda llamado Nayib Bukele, Ricardo Martinelli de Panamá y el socio de su hermano Francis Biden, Daniel Ortega, el mismo que de hecho casi secuestra a Hunter, cuando Hunter era joven, estudiaba en Georgetown y quiso irse con los jesuitas a luchar en las filas sandinistas, lo cual iba a terminar bastante mal, siendo hijo de un senador americano. Lo salvó de aquella ocurrencia John Podesta, que por entonces era profesor. Pero bueno, Biden tuvo una fuerte discusión con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, pues este último tenía un proyecto inusual para legalizar las drogas, con el argumento evidente y absolutamente cierto de que el prohibicionismo no había conseguido ni detenerlo ni solucionarlo. Por el contrario, había llenado las cárceles de inocentes, llenado las calles de criminales violentos y damnificado a todo tipo de personas para el beneficio de los Estados Unidos, que así mantenían el control absoluto de la región. Joe le remarcó que estaba yendo contracorriente y lo amenazó con severas sanciones económicas. Le dijo: yo sé lo que es la droga, mi familia sufrió por la droga y tú no decidirás por la droga, lo haré yo. Más imperialista no se consigue, y más hipócrita tampoco. Y Hunter Biden acababa de recibir sus propias sanciones, puesto que lo eyectaron de la Marina luego de que fuese descubierto tomando cocaína, literalmente con las dos manos a escondidas. Desde entonces se había metido en el túnel sin fin del desenfreno. Noches interminables con prostitutas, por cierto, de entre 50 y 65 años de edad, selfies consumiendo crack y hasta la
la adopción de una dealer propia, prostituta, sexagenaria, y que hacía a las veces incluso de chofer y guardaespaldas, llamada Mom Bicycles. Mamá Bicicletas, que terminaría llevándolo consigo a vivir a un motel, donde Hunter afirma haber pasado los mejores días de su vida. Pero lo peor ocurrió cuando se dio a conocer la manera en que ejercía un cargo fantasmagórico como director de la corporación Burisma Holdings en Ucrania, un país que jamás había pisado Hunter Biden y que su padre utilizaba como sede para sus negocios corruptos. Miren. Pongamos algo de contexto. Como todos saben, en 2014 estallaron las protestas masivas en Kiev, el famoso Euromaidán, cientos de miles de ucranianos exigiendo el fin de la corrupción sistemática e integrarse a la Unión Europea. Al menos 82 personas murieron por la represión, y el 21 de febrero el presidente Viktor Yanukovych, un asesino convicto, un delincuente común que mató con sus propias manos, agente de Putin, abdicó al cargo y huyó del país con destino a Rusia. Fue justo después de la crisis, una crisis sospechosamente azuzada por George Soros y la CIA, que en un lapso de apenas 28 días el clan Biden penetró con sus tentáculos el corazón de la economía ucraniana. El 16 de abril de 2014, el vicepresidente Biden se reunió con Devon Archer, el socio de Hunter, en la Casa Blanca. El 21 de abril, el vicepresidente de Obama, o sea Joe, procedió a visitar Ucrania, convirtiéndose en la cara pública de la gestión del conflicto. Y al día siguiente, el 22 de abril, Archer, que jamás pisó Ucrania, se incorporó al Consejo de Administración de Burisma Holdings, que es la principal empresa de gas ucraniana. El 28 de abril, los funcionarios británicos confiscaron $23 millones de las cuentas en Londres del fundador de Burisma, Mykola Zlochevsky, un hombre cercano al Kremlin. Tan solo 14 días después, el 12 de mayo, Hunter se incorporó con bombos y platillos al Consejo de Administración de Burisma, y las cuentas fueron mágicamente liberadas. En el curso de los siguientes años, el hijo del vicepresidente recibiría un mínimo de $5 millones por su cargo en el directorio, sin siquiera jamás poner un pie en Ucrania. Si se preguntan qué buscaba el pulgacífero Burisma de los Biden, debemos acudir a su dueño en las sombras, y la respuesta la proporciona un viejo estudio del 2012, realizado por el Centro de Acción Anticorrupción de Ucrania y financiado paradójicamente por Soros y el Departamento de Estado norteamericano. Aquella investigación descubrió que el verdadero propietario de Burisma no era otro que el billonario oligarca ucraniano Igor Kolomoisky. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un centro financiado por Soros se encargó de sacar a la luz esta información? Pues bien, fue un efecto colateral. El estudio apuntaba a desvelar las tramas delictivas de Yanukovych, que a instancias de Putin se había vuelto un enemigo del tío Georgie. Pero entre otras cosas, el informe reveló que Kolomoisky, que jugaba con un pie para Washington y otro para Moscú, logró apoderarse de las mayores reservas de gas natural ucraniano, concretamente a través de la offshore chipriota Brosit Investments, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, en la misma dirección que sus otras dos compañías, Ukernafta Buringia y Skopivnich. Todo recae en el omnipresente grupo Private de Kolomoisky, bancario, petroquímico, metalúrgico, agrícola, alimentario, aéreo, deportivo y mediático, dueño del canal 1+1, donde trabajaba por entonces el popular actor cómico Volodymyr Zelensky. Un hombre que a su vez militaba a favor de las películas en ruso, puesto que las producía con su productora Kvartal 95
con sede en Moscú, donde recibía generosas subvenciones de Vladimir Putin. Sí, ese es Zelensky, el mismo Zelensky que supuestamente tiene que defender a los ucranianos del ogro ruso. En otras palabras, Kolomoisky contrató a Hunter Biden para salvarse el pellejo de una purga occidental ante la caída de Yanukovych. Todo esto ocurrió oportunamente cuando el Departamento de Estado de Kerry había criticado el doble juego del oligarca. La prueba más cabal es que solo 2 semanas después de unirse a la junta directiva, Biden y Archer solicitaron una reunión privada con altos funcionarios del Departamento de Estado, que terminó presidiendo el mismísimo John Kerry de la mano de su subsecretario y el actual canciller de Biden, Anthony Blinken. El prestigio de la familia Biden se caía a pedazos y, para colmo, en mayo del 2015 perdía al mejor de sus integrantes, o quizás al menos peor. Joe Biden, que había tratado de mantenerse lo más limpio posible de las canalladas familiares, fallecía a los 46 años de edad luego de haber luchado arduamente por varios meses contra un feroz tumor cerebral. El funeral se realizó en la iglesia de San Antonio de Padua de Delaware y tanto Obama como Hillary atestiguaron cómo Joe rompía en llanto. Pero incluso hasta este evento tan trágico y tan íntimo estuvo completamente politizado. El vicepresidente decidió que la misa de clausura fuera oficiada por su íntimo amigo Theodore McCarrick, el arzobispo de Washington, asistente del foro de Davos, que coordinó con la autodenominada mafia de San Galo de Europa la primavera católica. Y además, un depredador serial, encubierto directamente por Francisco, y mírenlos aquí abrazándose. ¡Qué bellas personas! De hecho, recientemente Francisco ha excomulgado al ex nuncio apostólico estadounidense Carlo María Viganò, que es quien levantó la primera denuncia contra McCarrick, que hoy se encuentra incluso condenado por la justicia. Mientras Hunter se acostaba con la viuda de su hermano 22 horas después del entierro, sí, tal como lo oyeron, Joe, sumido en el dolor, estaba planificando apostar sus últimas fichas de su candidatura presidencial. Citar a McCarrick no había sido casual. A través suyo había persuadido a Francisco de visitar los Estados Unidos en septiembre. En aquella jornada histórica, Joe era el custodio personal del pontífice. Condujo un auto para él, lo escoltó a lo largo del extenso día y se sentó en la primera fila junto a Jill cuando Bergoglio pronunció su discurso ante más de 11.000 personas en el jardín sur de la Casa Blanca. Biden lloró casi tanto o más que en el reciente funeral de su hijo y le reconoció a los medios que Francisco es la encarnación de la doctrina social católica con la que me crié y me identifico. Tanta razón tenía que posteriormente lo acompañó, como les dije, a la ONU a brindar la bendición oficial para la nueva Biblia de la religión progre que pretenden imponernos a sangre y fuego. Pero de nada le sirvió esta gran apología católica y progresista. No contribuyó en nada a aumentar su popularidad, puesto que las encuestas lo marcaban hasta 20 puntos por debajo de Hillary. Al fin y al cabo, los católicos conservadores no querían ni a Biden ni a Francisco, y los votantes de izquierda tampoco. Debido a esto, en octubre no tuvo más remedio que anunciar su retiro oficial de la candidatura, en el mismo jardín donde el pontífice había brindado su discurso. Compartan en todas sus redes y grupos, estimados amigos, y los esperamos en patreon.com/Nicolás Moraz, donde pueden obtener recompensas exclusivas desde tan solo $3 mensuales y apoyar a nuestro trabajo periodístico. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.